Bien, lo anunciado, se encuentra con nosotros el señor Julio César Castiglioni, experto en Derecho Municipal. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a RPP Televisión. Bueno, para comentar estos resultados preliminares de este proceso de consulta popular, el día de ayer, bueno, el rostro de felicidad de los hasta este momento, según los conteos ganadores, se fue desdibujando, vamos a decirlo de esa manera, con el transcurrir de las horas, porque finalmente no ha sido un triunfo real ni contundente, ¿no? Porque Susana Villarán podrá quedarse o podría quedarse en el sillón municipal, pero sin embargo todos sus regidores tendrían que abandonar su cargo. ¿Cómo configurará este escenario el gobierno municipal? Efectivamente, pero en primer lugar el análisis que tendríamos que hacer es la conducta del electorado, más allá de las colas que pueden haber renegado, que se hayan instalado las mesas tarde, etcétera. Porque uno de los argumentos que se señalaba en la campaña, que la cédula es muy grande, que la gente no va a saber llenar, que se van a demorar más de 5 minutos, que el proceso se va a hacer interminable. Cosa que no ha sucedido. Y muy por el contrario, el electorado ha cruzado el voto. En razón de ello, se queda hasta momentáneamente la señora alcaldesa, salen sus regidores y se quedan los regidores del Partido Popular Cristiano. Entonces, ha habido un cruce de votos interesante. Se ha subestimado al votante. Al ciudadano, claro, se ha subestimado a todos los sufragantes en que frente a una cédula con 40 consultas no somos capaces de poder emitir una opinión. Pues bien, yendo a lo suyo, si se confirma la tendencia, que todavía está en una etapa preliminar, estarían siendo revocados los regidores de Fuerza Social. Frente a ello, y una vez que el Jurado Nacional de Elecciones entregue la credencial correspondiente, se llama a los accesitarios. Fuerza Social en estos momentos en el Consejo Metropolitano tiene 19 regidores, pero además hay uno que se está salvando de la consulta que no estaría revocado, con lo cual sí tendría en ese escenario los regidores suficientes como accesitarios para que asuman a cubrir los cargos de Fuerza Social. Porque cuando uno postula a la alcaldía de Lima, va la alcaldesa más 39 regidores. Y siempre gana con 21 miembros, incluyendo la alcaldesa, para tener mayoría en el Consejo Metropolitano. Entonces, sí hay un número importante de 17 regidores restantes, que ya de alguna manera se acercan a la mayoría que se necesita en el Consejo Metropolitano, más los regidores del Partido Popular Cristiano que han expresado que van a ayudar en esta gestión. Creo que no habría mayores problemas ni cismas dentro de la Municipalidad Metropolitana. Por lo menos en este periodo antes de la próxima votación, si es que la tendencia se confirma. Claro, lo primero que han hecho muy bien ustedes en explicar cuál es la etapa. Hay actas observadas por error material, no hay actas impugnadas, que es lo importante. El error material significa que no está muy claro el número, que no se ha puesto la hora de instalación, errores subsanables. Estos errores que son subsanables, como OMPE o las ODP, no tienen facultad resolutiva, solamente ellos organizan el proceso electoral. Una vez observado por el sistema, por software, se envía al jurado electoral especial. El jurado electoral especial no convoca a informe oral porque es una observación, no es una impugnación. Si alguien hubiera impugnado el acta, en consecuencia sí hay derecho al informe correspondiente. Al ser una observación del sistema de OMPE, el jurado resuelve. Emite una resolución por cada acta y eso devuelve a OMPE para que lo digitalice. Si esa resolución es apelada del Jurado Electoral Especial, sube al Jurado Nacional de Elecciones. Pero en esta etapa hay personas que van a cubrir el vacío una vez conocidos los resultados. Mientras tanto, la alcaldesa y los regidores están en su cargo hasta que no se saque la resolución final y se le entregue las credenciales a los accesitarios que pasarían a reemplazar a los titulares. Va a ser, bueno, usted ha explicado que probablemente haya una ventaja en la presencia, con respecto a la presencia de los integrantes de Fuerza Social, pero ¿qué tan difícil va a ser poder de pronto aprobar normas para la ciudad de Lima en este escenario?
Si nosotros seguimos lo que ha dicho el día de ayer la señora alcaldesa, en el sentido que va a haber un gobierno de ancha base, que va a haber una concertación en el Consejo Metropolitano de Lima, no le sería difícil. Porque lo que tendría que hacer son lo que se denomina siempre en los gobiernos locales los consejillos, que no es propiamente la sesión de consejo, es la reunión del alcalde o alcaldesa con sus regidores a tratar diferentes temas. Entonces, cuando ya van a la sesión de consejo, tienen claridad de lo que van a acordar y muchas veces esa sesión de consejo no se demora, cosa que no ha sucedido. Entonces, estaban posiciones encontradas. Entonces, al no haber conciliación en el pleno, discutían, se demoraba, etc. Entonces, hay varias formas de encontrar una armonía dentro del Consejo Metropolitano. Yo no creo que ningún regidor vaya a petardear o quiera petardear una gestión. En todo caso, lo inteligente es sobresalir en la gestión presentando proyectos de ordenanza, acuerdos, interviniendo en favor de la sociedad, participando con los vecinos, etc. Y definitivamente en ese aspecto el PPC va a ser un aliado importante en ese sentido. Lo ha manifestado. Aunque ha dicho que va a continuar con su rol fiscalizador, pues, ¿no? Es que constitucionalmente su rol es normativo y fiscalizador. Pero fiscalizar no significa obstaculizar. Eso es sumamente importante porque estamos hablando de que hay personas que pueden confundir que fiscalizar significa obstaculizar. No, simplemente están cumpliendo con su rol. Y el alcalde debe entender que los regidores, dentro de la ley orgánica, se les establece que tengan sus facultades de fiscalizar. Hasta este momento, y viendo los resultados preliminares, digamos que el escenario que usted ha explicado es el más probable, digamos, de acá a los próximos meses. Sí, es el más probable para que se baje esta tendencia en cuanto a la alcaldesa. Es una diferencia importante, 5%, 6%, no son medio punto, un punto. Y en el tema de los regidores sí podría haber algunas sorpresas dependiendo de dónde vengan los votos. Sin embargo, por experiencia le digo, así como vienen más votos, suben en votación en contra o a favor todos, porque viene un nuevo paquete y viene para la alcaldesa, viene para los regidores, viene para los regidores de otra agrupación política. Entonces va avanzando. Entonces la tendencia muchas veces ya no se pueden revertir. Pero de todas maneras hay un tema que esto se tendría que consolidar cuando se conozcan los resultados oficiales. Sin duda. Y esto también ha puesto, digamos, en relieve, como muchos ya lo han manifestado a lo largo de esta campaña, la necesidad de pronto de cambiar la norma, de mejorarla de pronto y ver estos vacíos que existen, ¿no? Sí. Y que recién han salido a flote, ¿no? Nosotros tenemos un compromiso en esta semana de llegar al Congreso de la República, a la Comisión de Gobiernos Locales, un proyecto de ley, no tenemos iniciativa legislativa, simplemente como ciudadanos, para que se apruebe, se modifique íntegramente la Ley de Control y Participación Ciudadana. Le pongo un ejemplo más allá de los otros ejemplos que he venido poniendo en estos días. A los regidores, a los regidores de Fuerza Social. ¿Cuál es el argumento para revocar? Ineficiencia, es el único argumento. Entonces, ineficiencia de la gestión municipal. La ineficiencia se puede decir en la parte ejecutiva. No han hecho obras, no hay proyectos, no se ha organizado ni reestructurado la municipalidad. Pero la naturaleza de los regidores no es esa, pues, ¿no? Exacto. Los regidores es funciones normativas y fiscalizadoras. A mi regidor, ¿por qué me vas a preguntar por qué no hiciste obras? A mi regidor no me va a preguntar por qué no invertiste en tal sector. El regidor cumple una función normativa y fiscalizadora. Entonces, ahí tiene que haber un cambio. Tiene que ser al regidor por incumplimiento de sus funciones y atribuciones. Al alcalde sí le puedo, o alcaldesa, le puedo pedir cuentas, dónde están las obras, en dónde se ha invertido el dinero. Sí, son niveles distintos, pero aquí, como la ley está mal concebida, se mete en un saco a todos. Ahora, el tema también de digamos, el comportamiento de los protagonistas o no protagonistas dentro de esta campaña. Por ejemplo, el día de ayer se criticó mucho la actitud del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, ¿no? Saliendo, revelando por qué opción había votado, ¿no? Infringiendo la norma electoral, la ley electoral, ¿no? Y otros personajes más también. Efectivamente, en el tema del señor Castañeda se sabía, por lo menos entre voces no probadas, que era la persona que estaba encabezando el proceso de revocatoria y que el señor Marco Tulio Simple era un colaborador de él, cosa que ha quedado evidenciado, más allá de que si es delito o no es delito, ha quedado plenamente evidenciado. Y más grave es cuando se muestra como en realidad
debe ser el que no interesarle en revocar a su propio hijo. Entonces, esto desdice mucho que una persona que aspira o aspiraba a ir nuevamente al sillón municipal, que ha motivado este proceso de revocatoria por un afán personal. Y en eso sí yo estoy en total desacuerdo. La ley no se lo prohíbe, evidentemente, pero es un mecanismo de control y participación ciudadana en el cual no deberíamos utilizarlo para un beneficio personal. Lo que ha quedado claro, se quería revocar a la alcaldesa y sus regidores para que él pueda ser el próximo candidato. Y eso no es así. Creo que una contienda justa, una contienda electoral abierta, los candidatos pueden expresar sus posiciones y en eso el electorado resolver. Y sobre que han declarado del momento que van a votar, el Jurado Nacional de Elecciones a través de los fiscalizadores o los jurados especiales a través de los fiscalizadores, ambos tienen fiscalizadores, levantan el acta correspondiente, esta se le correrá traslado y hará sus descargos, y yo estoy con seguridad que de demostrarse que ha habido esta denuncia, esta apreciación cuál sería su voto, evidentemente van a ser pasibles de una multa. Porque el voto secreto tiene esa naturaleza, pues. Secreto. Si no, regresaríamos a las épocas coloniales, donde se juntaban en las plazas públicas y las personas decían a viva voz cuál era su voto. Y ya sabe usted lo que le pasaba después. Entonces, es el año 63, donde Luis Bedoya Reyes gana la elección de la alcaldía de Lima, donde se instaura el voto secreto y universal. Se sostiene en las últimas horas que la victoria, por lo menos de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, para que permanezcan en el municipio, en gran parte se debe al respaldo del PPC, incluso en los últimos días de Lourdes Flores y precisamente de Luis Bedoya Reyes. Sí, he visto a Gran Tucán trajinando por Lima y Lourdes Flores. Eso habría que medir en qué medida, valga la redundancia, ha ayudado, ¿no? Sí, creo que ha tenido un efecto importante, pero lo más importante es algo que escuché de ellos. Ellos están saliendo a defender la estabilidad y a sus regidores, que sí me parece coherente. En consecuencia, ha tenido una participación interesante ambos. Sin embargo, yo creo que los revocadores se revocaron solos. La serie de errores, una tras otra, las palabras del señor Marco Tulio en contra de las mujeres, el día del debate donde la señora Juárez se retira y quiere informar o exponer en los 6 puntos, habiendo un acuerdo, habiendo una pauta. Yo como abogado lo entiendo, la posición del Jurado Nacional de Elecciones. Hay informes orales en el Poder Judicial, yo voy a informar, y digo, quiero informar este caso. Sale el relator y me dice, señor Castiglione, usted no está acreditado. Usted tiene que presentar su escrito donde lo acrediten como abogado para que informe este caso. Si estaban otras personas inscritas para poder exponer en ese tema, yo no puedo sustituirlo. Claro, ya es un pacto que se hace. Pero además hay una presentación, una identificación, estoy acreditando. El gravísimo error en el debate, y finalmente este audio que se puede criticar que es delictivo, que hay que investigarlo, sí pues, pero de alguna manera representa y dice qué es lo que pensaba la persona. Razón por la cual el hijo de Castañeda, que está en el número 31 de la cédula, la gente lo ha buscado. Sí, pues. Y ha votado para que salga. Probablemente el joven no tiene nada que ver en el tema, y esto ha sido toda una maquinaria del padre, pero sin embargo la población se ha dado cuenta de ello. Si es que Castañeda no sabe leer este mensaje, está totalmente equivocado. A quien lo han castigado es a su hijo, por la actuación del padre, porque no podían castigarlo al padre porque el padre no estaba participando. Y a mí como padre me doldría muchísimo, yo tengo hijos que castiguen a mis hijos por una responsabilidad mía o por una decisión mía. En consecuencia, la población sí ha percibido perfectamente cuál era la situación. Ahora, usted ha mencionado algo muy importante al inicio de nuestra conversación, que la gente ha sabido diferenciar dentro de la cédula, bueno, digámoslo así, su sentido de votación, ¿no? Claro. Porque casi la mayoría de los regidores de Fuerza Social, aparentemente según los conteos que se están realizando, podrían ser revocados. ¿Qué va a pasar? Porque se habla mucho, por ejemplo, del número de regidores. 13 regidores, se van a nuevas elecciones. Hay ahí todavía una confusión que no queda muy Hay una clara. confusión porque algunas personas malintencionadas crearon la confusión antes del proceso. Decía, si se revocan más de 13, si se revoca 14, se van todos.
lo que querían era crear espanto, porque eso no sucede. La ley dice que si se revocan a más de 13, hay nuevas elecciones. Es decir, si se revocan a 12, son reemplazados por los accesitarios. Si se revocan a más de 13, a 14, hay nuevas elecciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Correcto. Si es que ¿Qué es lo que va a pasar? tendencia? Pero nuevas elecciones para elegir a los representantes de los revocados, nada más. Lo que decían estas personas interesadas es nuevas elecciones para elegir a todos, incluyendo a la alcaldesa. Y eso sí es de mala fe, porque el Jurado Nacional de Elecciones desde el año 2009 hizo la precisión que no puede ser sacado de un cargo aquella persona que no ha sido revocada. Me parece justo. Julio César Castiglioni, regidor metropolitano de Lima, una hipótesis negada evidentemente, soy sometido a la consulta, no me revocan. ¿Por qué tendría que dejar el cargo? O sea, me estarían sacando del cargo cuando la población que me eligió no me está sacando, simplemente porque hacen una interpretación de la ley, ¿no? La interpretación del jurado es la correcta. La interpretación del jurado es la correcta, es pro hombre, pro autoridad. Si una autoridad no ha sido revocada, pese a que ha sido sometida a la consulta, ¿se tiene que quedar? Claro que sí. Y entonces lo que habrá son elecciones para elegir a los revocados. A los revocados, que todavía no se puede saber cuántos son porque efectivamente estamos en pleno proceso de conteo, pero es importante pues precisar este tipo de situaciones porque había mucha confusión, ¿no? Entonces, yo le quiero mostrar algo muy rápidamente. A ver. Y para poder tener las ideas muy claras. La resolución 7 del 2013 del Jurado Nacional de Elecciones que convoca a elecciones complementarias. Entonces, donde señala que solamente deben ser reemplazados aquellos que fueron revocados. Esta resolución es del 7 de enero de 2003, criterio que no ha sido variado. Y hago una puntualización, porque precisamente aquí en Radio Programas una persona dijo, no, eso ha sido variado, lo cual no es cierto, porque esta convocatoria a las nuevas elecciones de los que fueron revocados en la consulta anterior, la primera parte se revocó a todo el Consejo, y la segunda parte, en los distritos electorales, índice de tal, a los reemplazantes de las autoridades revocadas, Claro, está la predicción. Precisamente aquí se va a elegir solamente para que reemplacen a los que fueron revocados. En Pucusana y en Ate también el día de ayer se entregó una ficha adicional a la que se entregó por el proceso revocatoria de Lima. Si son revocadas estas autoridades en las próximas elecciones de continuar esta tendencia... No, en el caso de ellos es distinto, porque solamente es una persona en Ate y en San Juan del Urigancho pasaría es el accesitario. El accesitario. Y en Pucusana es 2. En Pucusana es 2 pasarían los accesitarios, ahí no habría proceso electoral. No habría proceso, no estarían incluidos dentro de toda esta elección que se desarrollaría. Ahora, se habla de un tiempo estimado y ya se ha lanzado, por ejemplo, un mes. El mes de noviembre podrían darse estas elecciones. La convocatoria de elecciones la convoca el Poder Ejecutivo. Elecciones complementarias en base al informe del Jurado Nacional de Elecciones y se hacen con 180 días de anticipación al día que se va a realizar. Entonces ahí sí estamos simplemente haciendo una interpretación un poco equivocada, porque el Poder Ejecutivo es el que convoca y en base a eso el Jurado Nacional de Elecciones saca el cronograma, porque tiene que ver desde elecciones internas, las primarias, inscripción, etcétera, la inscripción de candidatos, tache candidatos y el proceso electoral. Bien, muchísimas gracias, ha sido un gusto conversar con usted. Hemos estado con Julio César Castiglioni, experto en Derecho Municipal. Son las 10 de la mañana con 51 minutos, vamos a hacer una pausa y retornamos.